todo hacerlo lo más resumido posible. Como le indicaba, pues cada país tiene el derecho de ejercer la soberanía de acuerdo a su marco legal. En este caso, Venezuela puede hacer deportaciones masivas a ciudadanos colombianos que no tengan una situación regulada dentro del territorio nacional, entiéndase como residencia permanente o ciudadanía, y en consecuencia, pues ellos pueden tomar las medidas pertinentes para deportar a estos colombianos. Para el gobierno colombiano no hay ninguna violación del derecho internacional, por consiguiente nunca vamos a ver, aparte de la Cancillería, ninguna nota de protesta por dicho acto. Más, sin embargo, lo que puede existir es una llamada de atención a nivel de Cancillería, solicitándole al gobierno venezolano mayor información en referencia a esos actos que se están generando y bajo qué condicionantes legales, cuál es el marco jurídico para ejercer o aplicar esas deportaciones. Por eso que no esperemos, más allá del gobierno colombiano, una nota de protesta o una llamada de atención de forma pública o asumiendo una postura un poco más deliberante con respecto a ese caso. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno colombiano? Bueno, el gobierno colombiano tiene que asumir la recepción de todos estos conciudadanos y prestarle todo el auxilio económico, jurídico que se le requiera. Para ello, pues, por supuesto, fíjense que ya por ahí se habla de que un alcalde está habilitando un estadio para darle el cobijo a estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, la responsabilidad es ayudar a estos ciudadanos colombianos a reinsertarse dentro de la sociedad colombiana, entendiéndose que son personas que pueden haber estado muchísimos años fuera del territorio. O, en consecuencia, prestarle la ayuda jurídica a los familiares de estos ciudadanos colombianos, entiéndanse, cónyuges venezolanos o de otra nacionalidad, o los hijos nacidos dentro del territorio venezolano que puedan postularse para o tienen la doble ciudadanía colombo-venezolana. En ese caso, la Cancillería debe prestar la ayuda jurídica a través de algunos canales que existen a nivel de Cancillería para que entonces estas personas que en algún momento se les está violando el derecho de mantener unida a la familia, pues ellas puedan reclamar estos familiares. En teoría, el gobierno venezolano no debe darle ninguna contraparte o ponerle más traba para que estos venezolanos que tengan relación directa conyugal o consanguínea puedan ingresar al territorio colombiano. Pero ahí viene el gran problema, que como las fronteras están cerradas, ¿cómo podemos asegurar el libre tránsito de estas personas? Ahí es donde viene, pues se puede generar una nota de protesta por la violación de la libre tránsito de personas que están siendo reclamadas en territorio colombiano. Eso por ahí. Ahora, a nivel del gobierno central, el presidente Santos, recuérdense que él tiene las manos atadas desde el punto de vista político por su bendita negociación con la guerrilla colombiana, ¿no? En consecuencia, cualquier acto que pueda ir en contra de los principios que tienen los comunistas continentales, en consecuencia podría arruinarle su bendita negociación en Cuba. Por consiguiente, él no puede ejercer medidas de protesta o medidas de presión de gobierno a gobierno, porque indudablemente eso opacaría las negociaciones que él está adelantando en Cuba. Lamentablemente, él tiene las manos atadas en ese aspecto. Y como no hay violaciones desde el punto de vista territorial, no hay violación por soberanía, no hay hecho de fuerza, es decir, no es el ejército venezolano que haya invadido territorio colombiano o que haya atacado a funcionarios colombianos, pues en consiguiente el gobierno a nivel central no tiene mucho que hacer. Por eso que les digo que no esperemos mucho de Colombia por esta situación. Yo creo que lo que podría suceder a corto plazo es precisamente esto. Es decir, se va a generar una situación o un conflicto social muy localizado en la frontera, que evidentemente lo vamos a empezar a notar muchísimo más con el transcurso de los días, que va a generar que los gobiernos no centrales, entiéndase los gobiernos locales, empiezan a generar de alguna forma una actividad para generar vínculo de conexión para buscar de medio a paliar la situación. Porque los gobiernos centrales, tanto de Venezuela como Colombia, no van a actuar de ese modo. Es decir, Venezuela está ejerciendo, según las leyes
un derecho de soberanía y ellos pueden asumir quiénes pueden o quiénes pueden estar permanentemente dentro del territorio nacional. Y Colombia, a su vez, no tiene nada que reclamarle porque indudablemente no hay violación de ninguna ley internacional y la responsabilidad de ellos es asumir a estos ciudadanos y ayudarlos en su reinserción social. Eso básicamente es lo que podemos esperar. Cambio. Artur Rosa, una de las compañeras te preguntó sobre si una hipótesis se presentara una inserción de funcionarios hacia zonas fronterizas. Creo que fue así la pregunta, no sé, que alguien me corrija acá. Bueno, yo creo que como te digo, buenas noches, tenemos la voz suficientemente gruesa. No, más o menos relacionado con lo que comentaste, pero con el agravante de que ya en 2 oportunidades la GNB ha ingresado acá al territorio colombiano. Y simplemente la alcaldía de Colombia o el gobierno de Colombia lo que es devolverlos sin hacer ningún tipo de averiguación. E incluso casi fueron linchados en esas 2 oportunidades por los ciudadanos de Cúcuta. Con respecto a ello, ¿qué información puede brindarnos o qué comentario puedes hacer con respecto a ello, Cambio? Bueno, sí, estaba escuchando las preguntas y las opiniones de todos ustedes. Fíjense. Recuérdense que aquí se maneja mucho la política de los dos gobiernos centrales, ¿no? Tanto de Colombia como de Venezuela. Si vamos a hacerlo como un ejercicio hipotético. Si en algún momento alguna de las dos fuerzas militares, que son las responsables de ejercer soberanía sobre su territorio, es decir, ellas son las responsables, no son los ciudadanos, en realidad son las Fuerzas Armadas, son las responsables desde el punto de vista constitucional de ejercer esa soberanía y velar de que esa soberanía no sea violada por ninguno de los dos, ¿no? Pero en el caso que sucede en situaciones particulares y puntuales, si el gobierno que ha sido invadido no emite una nota de protesta, pues en consecuencia la invasión no fue dada como tal. Eso en la diplomacia se maneja muy bien. ¿Por qué? Bueno, precisamente para no llevar las situaciones a colores más complicados o a temas más complicados para dialogar. ¿Por qué? Bueno, porque como hay muchas fricciones y hay muchas diferencias desde el punto de vista político, pues ¿para qué caer en una mesa de discusión sobre un tema tan puntual si 2 o 3 militares cruzaron y tal y se vinieron? Bueno, la política también, como es buena para algunas cosas, también es muy sucia y muy cochina para manejar otros temas. Entonces, en ese particular, si la violación fue dada y el gobierno violado no emite ninguna protesta, pues por consiguiente no pasó a mayores. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Ahora bien, en el caso hipotético de que esto pueda trascender un poco más allá, por ejemplo, en los puntos de control fronterizo o en los puentes internacionales, que es donde efectivamente hay presencia militar destacada, es decir, prácticamente están, vi una foto por ahí y me recuerda mucho el paralelo 38 de las dos Coreas, porque los soldados están frente a frente custodiando la línea fronteriza. Si en el caso tal que se diese una situación particular entre ellos, pues dada la dinámica de esa situación, cualquiera de los dos gobiernos puede emitir una nota de protesta por alguna situación particular de violación del territorio o por incitación de alguna situación particular. Pero recuerden algo, aunque la frontera está cerrada, desde el punto de vista transitorio o de tránsito para los ciudadanos, no así los convenios internacionales desde el punto de vista económico. Y ahí es donde viene la doble cara de toda esta situación. Si Colombia quisiera emitir una nota de protesta porque está siendo afectada desde el punto de vista económico o su dinámica económica en esa región está siendo afectada por una postura individualista, irresponsable o visceral del gobierno venezolano, puede hacerlo. Pero fíjense ustedes que eso no va a suceder o no está sucediendo. ¿Por qué? Porque los convenios internacionales para el desarrollo económico de las regiones no están siendo afectados en este momento. ¿Por qué? Porque los gobiernos siguen manteniendo sus negociaciones
y sigue manteniendo el tráfico económico de esos convenios. Cuando eso suceda, entonces que podemos empezar a notar algunas medidas de presión por parte de Colombia, pero hasta el momento eso no va a suceder. Y lamentablemente para Venezuela la balanza está desfavorable para ella. ¿Por qué? Bueno, por la misma devaluación de las dos monedas, la postura económica de los dos países. Y bueno, ustedes saben, pues, ¿cuál es de las dos economías más fuerte en este momento? Bueno, la economía colombiana. En consecuencia, su postura por ser una economía mucho más sana o relativamente más responsable o más fuerte, pues no las tiene de perder en este momento. Entonces tampoco vamos a notar por parte de ellos una medida de presión, más allá si el gobierno venezolano empieza a romper o a violar esos tratados económicos para mantener el dinamismo en la región. Cambia. Internacional es una frontera que tiene unas características tan particulares que prácticamente no se da en ningún otro lugar del planeta, ¿no? Precisamente por esa misma dinámica. Es una frontera totalmente permeable para las actividades comerciales, no solamente a nivel de convenios internacionales entre países o entre gobiernos estatales o locales, sino que también se da a nivel de los ciudadanos. Es decir, la dinámica de las relaciones es tan exageradamente amplia que es muy complicado evaluar cómo pueden irse generando las afectaciones río abajo en cada una de esas relaciones comerciales, ¿no? Pero lo que importante aquí es destacar es eso, ¿no? Como la economía colombiana relativamente es mucho más sólida o más sana que la economía venezolana, pues indudablemente este cierre de frontera desde el punto de vista económico no le va a afectar al corto plazo, más sin embargo sí a Venezuela. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede a nivel de estos mercados paralelos, los mercados negros de las divisas, compra y venta de divisas, la comercialización de la gasolina o la comercialización de alimentos, etcétera? Es decir, lo que siempre ha existido en esta dinámica fronteriza, bueno, que indudablemente los carteles que tienen la responsabilidad de comandar estas operaciones ilegales van a empezar a sentirse afectados. Y ahí es donde van a empezar a emitir algunas medidas de presión. Si nosotros tomamos la tesis de que del lado venezolano son los mismos militares los que tienen la custodia, la responsabilidad o son los que ejercen desde el punto de vista gerencial esas actividades paralegales o ilegales o de mercado negro, pues indudablemente van a generar las presiones. ¿De qué modo? Bueno, haciéndola permeable, es decir, hacer permeable la frontera por otros lados y no precisamente por los puntos que en teoría todo el mundo podría imaginarse. Es decir, no lo vamos a ver por el puente internacional Simón Bolívar. Me imagino que lo veremos 1 kilómetro más arriba y 1 kilómetro más abajo de dicho puente. Y así en cada uno de los puntos de control fronterizo que oficialmente se tienen identificados como tal. Es decir, siempre va a haber el proceso de permeabilidad para que estos mercados sigan dándose. Entonces, es imposible que a nivel de gobiernos centrales se puedan dar algunas quejas o algunas situaciones particulares. El presidente colombiano, lamentablemente, por estar concentrado y gastar todo su capital político en una negociación con los guerrilleros, no puede echar atrás lo que ya ha avanzado en la negociación, que para mi punto particular está estancada, pero para el punto de vista de la región, entiéndase Sudamérica, pues bueno, hay un gobierno tratando de negociar con unos guerrilleros y para la vista del conglomerado de los comunistas continentales, bueno, gracias a Dios tenemos a unos hombres barbudos por ahí que están siendo reconocidos para sentarse en una mesa de diálogo cara a cara, frente a frente y tú a tú contra un gobierno legal y oficialmente constituido. Entonces, para los comunistas continentales eso está bien porque tenemos una gente ahí negociando. Cuando esas negociaciones se vean empañadas porque el gobierno central está tomando algunas iniciativas que pueda ir en contra de los intereses de los comunistas continentales, entonces ahí ya la cosa va a cambiar. Cambia. Que lo mandaron a hacer un sicariato a esos militares porque estaban haciendo labores de inteligencia y tenían mucho de eso adelantado y un general los mandó a matar. ¿Qué tiene que ver esto con Colombia? Cambio. Bueno, para mí, vuelvo al
punto, ¿no? Son opiniones netamente personales y no por el contrario estoy abierto a que puedan existir puntos y opiniones distintas a la mía, ¿no? Lo que yo creo, y no tengo la menor duda, yo sí, efectivamente, esto fue una operación de sicariato entre un cartel a otro cartel. Recuérdense que aunque han sido militares y fueron formados en la academia del ejército venezolano, o como dice por ahí, el glorioso ejército venezolano, de glorioso prácticamente ya no queda nada, sino en las epopeyas escribidas en la guerra de independencia, ¿no? Pero más allá de eso, sí, efectivamente, pues estos militares, aunque están embestidos y tienen una armadura verde oliva que les da una posibilidad de movilidad dentro del territorio y le da una jerarquía para poder ejercer presiones jurídicas y etcétera, etcétera. Es decir, la impunidad, no debemos de descartar la idea de que en sus mentes hay un comportamiento delictivo. Es decir, ellos se están formando y se están organizando como carteles, como cualquier otro cartel, como fueron los carteles en los años 80 en Colombia, como son los carteles de la droga en Centroamérica o lo que se está viviendo en México. Es decir, ellos no escapan de esa realidad. La diferencia de estos últimos, es decir, los venezolanos, es que, bueno, tienen un uniforme verde oliva que los respalda desde el punto de vista institucional. Pero bueno, pero más allá de eso, sus comportamientos son totalmente ilegales. Ahora bien, esto es simplemente presiones internas que existen para mantener controles de territorios y controles de mercado. Y eso indudablemente siempre va a suceder entre todos los carteles. ¿Por qué? Bueno, porque como no hay una forma de regular el mercado, porque es un mercado ilegal, es un mercado que no está amparado bajo la cobertura de la ley, pues bueno, ¿qué es lo que se hace en un mercado ilegal? Bueno, papito, si yo tengo que matarte para yo asegurarme esa zona de territorio para comercializar o para movilizar o para almacenar, pues yo lo haré. Es decir, esta es una guerra de carteles. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de Maduro para asumir esa situación de querer cerrar la frontera? Bueno, pero es que recuérdense que Maduro busca cualquier excusa para movilizar, para generar presión, y sobre todo para generar control territorial. Recuérdense que esto es una guerra al estilo de lo que dice el tratado de la guerra de Sun Tzu, donde dice que no se enfrenta al enemigo de forma directa, sino la idea es controlar territorio. Entonces, básicamente, el gobierno venezolano, o el régimen venezolano, como otros dicen por ahí, lo que busca es eso, control territorial, sin necesidad de ejercer de forma directa la presión social, más allá de atacar, encarcelar o generar enfrentamientos callejeros. Obviamente se van a dar, pero siempre, y si ustedes se dan cuenta, nunca se dan con volúmenes que puedan excederse el manejo de la fuerza o que pueda salírsele de control. Bueno, porque siempre van a haber gente que se va a manifestar en contra de esas situaciones. Y nunca va a ser una gran mayoría, bueno, por todas las situaciones que hay, pues la gente no sale a manifestar porque la gente o salgo a manifestar o pierdo las 5 horas que tengo en la cola, salgo a protestar o pierdo la posibilidad de comprarme la medicina que requiero para mi familiar. Es decir, ahí hay todo un control social que evidentemente ya ha generado un cambio de conducta social y lo que falta es pues el dominio territorial. Y como la zona fronteriza y particularmente el Táchira ha sido como la más renuente, pues siempre es la que va a ser más afectada de toda esa indominia y de toda esa situación del régimen para poder buscar control territorial. Entonces, ellos lo que buscan es eso. Si eso le da una escalada positiva a sus políticas, por ejemplo, imaginemos las diferentes tesis. Bueno, no nos vamos a las elecciones o vamos a retrasar las elecciones porque hay una situación particular dentro del territorio venezolano que no nos asegura que las elecciones se puedan dar de forma limpia, no en el punto de vista de quién gana o quién pierde, sino de que se pueda armar un bochinche, que pueda haber una insurrección o que pueda haber una situación particular. Y como por supuesto que la responsabilidad de cualquier Estado es mantener el equilibrio social y mantener a la gente para que no se alce, pues entonces ellos buscarán ese terreno. Si eso no les funciona a largo plazo, bueno, me imagino que Maduro buscará otro. Pero todo esto son maniobras políticas para ir avanzando en adelante en sus concepciones, en sus metas políticas. Pero como nosotros, los venezolanos, que estamos dispuestos a que la situación del país cambie y no tenemos ningún respaldo de ninguna organización
política o de ninguna otra, sino simplemente somos venezolanos que nos hacemos llamar resistencia todos los sinónimos que nos podamos encontrar, pues indudablemente para nosotros es muy difícil competir, es decir, David contra Goliat. ¿Por qué? Porque siempre el régimen va dando pasos adelante y pasos gigantescos con respecto a lo que nosotros como sociedad civil podamos hacer. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente desde el punto de vista organizativo y de voz y de movimiento o de impulsar movimientos sociales, no es somos muy débiles para eso. Entonces, bueno, esas son las consecuencias de toda esta situación. El régimen simplemente lo que está es generando algunas situaciones particulares para llamar la atención en alguna zona, concentrar las noticias en esa región, mientras que en el resto del país la gente está viviendo una hambruna brutal, por ejemplo. Y esos son, estos son experimentos sociales que ya se dieron. Se dieron en la Rusia comunista con Stalin. Es decir, mientras que en una zona del territorio se morían 5, 8, 10 millones de personas porque no tenían nada que comer, pues no, en las zonas de la frontera contra la Europa occidentalizada, pues yo manejaba ejército y armaba escaramuzas y armaba un peo por aquí y otro por allá y luego sacaba grandes noticias de que nosotros defendimos el territorio de tal y entonces se llenan de epopeyas y se llenan de cuestiones éticas precisamente para mantener ese espíritu de nacionalismo y que la gente diga, wow, mira, esta gente sí nos está defendiendo. Me explico, todo es una manipulación mediática, política y social. Cambio. Por una situación política, una situación social o una causa natural, se rompe lo que nosotros llamamos el status quo, es decir, el modo de vivir de un grupo social establecido. Es decir, cuando se rompe el factor económico, el político o el social, o todas ellas en su conjunto, pues genera un estado de excepción. La mayoría de las veces cuando nosotros declaramos estado de excepción, bueno, en Venezuela ha sido relativamente común declarar estado de excepción, se le llaman estados de emergencia. Por ejemplo, hay una inundación particular o lo que sucedió en Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son estados de excepción, pero claro, vienen dadas por una situación natural. ¿Y qué es lo que conlleva esto? Bueno, ¿cuál es la regla de oro para que un gobierno establezca un estado de excepción? Bueno, asegurar el restablecimiento del orden público. Y para ello utilizará todos los recursos que el Estado disponga para conseguir en el menor tiempo posible esa restauración. Eso es lo que se llama estado de excepción. Ahora, el estado de excepción se puede declarar como regional o nacional, dependiendo de la dimensionalidad y el impacto que pueda tener los hechos que se están ocurriendo para decretarse como tal. En teoría, el estado de excepción tiene su diferencia a lo que es el estado de emergencia o lo que sería otras variantes que se dan, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el estado de excepción. ¿Qué es lo que hace el gobierno central? Bueno, ellos decretan un estado de excepción en una región particular del país por una situación particular que sucedió en ese lugar. ¿Qué es lo que genera como consecuencia? Bueno, que el Estado tiene la responsabilidad de ejercer todos los medios posibles para restaurar, entre comillas, ese orden público que ha sido roto, que se quebró. Pero claro, ahí donde vienen entonces las preguntas de las suspicaces. Bueno, pero se rompió el orden institucional, es decir, algún alcalde dejó de ser alcalde, algún gobernador dejó de ser gobernador, es decir, desde el punto de vista político, vamos a hablar desde el punto de vista social, hay un levantamiento social, la gente se levantó en armas, están empalando o ahorcando a gente a diestra y siniestra, ¿no? Hay una situación de catástrofe natural, se desbordó algunos ríos, se cayeron 4 montañas, explotó un volcán o hubo un megaterremoto. Pues no, nada de esas cosas han sucedido, simplemente ellos, valiéndose de las trampillas que ellos muy bien saben manejar sobre la situación jurídica, pues ellos declaran ese estado de excepción. ¿Qué es lo que conlleva eso? Bueno, utilizar todos los recursos que tengan a su mano. ¿Y cuáles son los recursos que tiene un régimen tan opresor como este? Bueno, la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para asegurar el control social. Orden público, señores, control social. Al que le guste o al que no le guste. Entonces, bueno, vamos a ejercer todo lo que nosotros tengamos en nuestras manos para ejercer ese control social. Y con una diferencia
que no se da cuando no se declara el estado de excepción, que tiene que ser prioritario, inmediato, o en pocas palabras, sumario. Y esa es una palabra muy peligrosa, porque sumario quiere decir que yo puedo agarrar a una persona y declararla culpable porque la vi amarrándole los zapatos a otra persona, y yo puedo sencillamente declarar que estas dos personas estaban reunidas o se estaban organizando para delinquir. Es decir, que me da la posibilidad de hacer actividades sumarias para yo encarcelar, detener, retener, investigar, interrogar o inclusive violar espacios. No es lo que sucedió cuando el Caracazo, que se limitan los derechos civiles, los derechos sociales y ciudadanos. No va tan allá, pero claro, está como en un limbo, ¿no? Porque bueno, yo puedo ejercer la fuerza, claro. Si ejerciendo la fuerza yo aseguro el control público, pues bueno, estoy dentro de los parámetros de la ley. Entonces eso es lo que genera esta situación particular. ¿Qué es lo que se busca en esto? Bueno, si para el régimen esto se extiende en otras regiones y esto se vuelve a extender como una pólvora o como un cáncer y empieza a ser... Entonces que yo, amigo, cambio. Excelente tu exposición, hermano, y saludos a Modric. Creo que te caíste. Cambio. Sí, exacto. Entonces, si esto se empieza a extender como una metástasis en otras regiones del país, bueno, magnífico. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy declarando estado de excepción en los diferentes lugares, entonces volvemos a este punto. ¿Qué es lo que me asegura el punto de vista jurídico o basándome en la ley? Que yo puedo usar todos los recursos que tengo disponibles para ejercer el control público. Y entiéndase el control público en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos volviendo al punto inicial? Bueno, abarcar territorio, es decir, imponer la fuerza de nosotros como sistema, como régimen, en territorios en particular. Sí, esa es la meta. Ahora, ¿por qué los colombianos esta vez? Bueno, vamos a pensar como un chavista. Yo soy un chavista que yo, mira, por el sistema doy la vida. Bueno, si yo tengo años escuchando que los oligarcas son los que nos tenían jodido, y perdón que use la palabra jodido entre comillas, ¿no? Eran los oligarcas, después no fueron los oligarcas, eran los empresarios, después no eran los empresarios, sino eran los fulano de tal, después eran los políticos, después eran los revoltosos, después eran los que se declaraban en resistencia. Es decir, siempre se ha declarado a un enemigo. ¿Por qué? Porque entre las premisas del desarrollo del control social, para yo poder ejercer el control social sobre un grupo sin necesidad de utilizar la fuerza, yo trato de señalar que los otros son enemigos míos. En consecuencia, yo voy a poder sumar adeptos a mi causa, a mis ideas, porque yo estoy señalando a otros enemigos. Es decir, para mí es muy importante siempre señalar enemigos. Por eso que ustedes siempre escucharán al régimen señalar enemigos. Y eso siempre ha sido así. Eso es en todos los regímenes comunistas o autocráticos siempre ha sido así. Es decir, cuando yo defino mi interlocutor político o mi adversario político como enemigo, entonces pues eso genera esa fe irracional de la gente o ese fanatismo irracional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es. Ahora, ¿cómo le digo yo a mi gente que ahora ya no son los políticos, no son los oligarcas, no son los empresarios, no son los astronautas, no son los extraterrestres, no coño, ¿quién son ahora? Bueno, vamos a buscar a un enemigo aquí. Bueno, mira, fueron unos sicarios colombianos. Ah, mira, entonces los colombianos, papá. Si hubiese sido un sicario peruano, o boliviano, o argentino, bueno, probablemente sería entonces a todos los connacionales de ese país. ¿Me explico? Es decir, yo siempre voy a definir a un enemigo. ¿Para qué? Para poder enarbolar que yo estoy usando el derecho que me da Dios o que me da la ley para yo ejercer el poder que se requiere para acabar y barrer con esos enemigos. Bueno, lamentablemente ahora le tocaron a estos pobres colombianos que no tienen nada que ver en esta torta, ¿no? Ahora, para el punto particular, ¿qué pasa con los deportados? Bueno, vuelvo al punto inicial. El país está ejerciendo su soberanía, en consecuencia no se lo puede, no lo puedes criticar, pero no le puedes ejercer ninguna medida de presión para que lo detenga, porque al fin y al cabo Venezuela lo está ejerciendo. Esa es su soberanía.
Así como si usted tiene un familiar y se porta mal en su casa y se orina en la sala y se hace pupú en la cocina y no respeta las órdenes o las reglas que usted tiene establecido, lo más probable es que usted vote a ese familiar de su casa. ¿Por qué? Porque para usted esa persona no es bien recibida ahí. Es decir, usted ejerce su soberanía en su casa, pues, y usted decide quién vive y quién no vive en su casa. Bueno, si usted, siendo un funcionario público, marca o señala a un grupo social, en este caso ciudadanos colombianos, como algún enemigo del régimen, pues indudablemente hay que ejercer todas las medidas de presión para hacerlo. Ellos lo van a hacer. La responsabilidad del Estado colombiano es ofrecerles a ellos todas las ayudas económicas y jurídicas para que puedan definitivamente demandar como casos cada uno personales la violación de sus derechos, sean civiles, sean humanos, sean lo que sean, o políticos, o lo que cada uno en su individualidad vaya a ejercer. Eso es una responsabilidad ciudadana, no va a ser de Estado a Estado, no es una demanda de un Estado a otro Estado porque el otro decidió ejercer la soberanía. Las órdenes de deportaciones han existido en toda la historia, en todos los países donde han existido regímenes autocráticos. Bueno, sucedió en China comunista, sucedió en la Unión Soviética, sucedió en Corea, sucedió en Alemania. Bueno, la historia está empapada de todas esas anécdotas y esas desventuras, ¿no? Pero en este caso particular, ¿qué sucede? Dos colombianos que tienen hijos venezolanos. Bueno, en teoría, si a mí me están deportando, pues yo me traigo a mis hijos, ¿no? Es decir, todavía no hay ninguna ley ni en Venezuela ni en Colombia que me diga que la patria potestad inicial es de los padres, que son los que engendran a los hijos. Ahora, si hay una ley en Venezuela o en Colombia que diga que la patria potestad está suprimida por los padres engendrados que engendran esas criaturas, y que sea el Estado el que tiene la última palabra para asumir la patria potestad, como cosa que sucede en los países comunistas. Sí, por lo menos en Corea del Norte, la patria potestad la puede ejercer el estatus, el régimen. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos nada más yo los uso como conejillos de India para reproducirse, pero yo soy el que tengo la patria potestad, es decir, yo decido si ellos se quedan o no se quedan viviendo conmigo. En este caso no sucede así. Es decir, si a estos dos colombianos los deportan, pues ellos se tienen que traer a sus hijos, ni tontos que fueran para dejarle a los hijos al régimen. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que los prohíba. ¿Por qué? Porque ellos no están violando ninguna ley. Están siendo execrados de un territorio y en consecuencia ellos se tienen que traer sus hijos. En teoría deberían traerse sus bienes económicos, sus bienes de capital, todas sus cosas. Pero claro, yo sé que lo están haciendo arbitrariamente y a los trancazos. Bueno, ellos tienen que traerse a sus hijos, ¿no? Es lo que yo creo que es lo más lógico, cambio. Sí, por supuesto, pero yo me refería a que ellos hicieran el pretexto de que tienen hijos venezolanos y por lo tanto no lo puedes deportar. A eso es a lo que me refería. Que si pueden reclamar eso. Como sus hijos son aquí y son menores de edad, entonces me imagino que el gobierno le dirá que te lo puedes llevar y cuando ellos quieran venir, después que sean mayores de edad, pueden venir otra vez, me imagino. Cambio. Bueno, voy a usar el ejemplo que yo más directamente conozco cuando se deportan a ciudadanos mexicanos en territorio de los Estados Unidos, porque lo he visto en primera persona, fíjense. Cuando el gobierno de los Estados Unidos deporta a un ciudadano mexicano que está en condición de indocumentado en el país, yo no uso el término de ilegal, eso es un término mal utilizado en Estados Unidos y bueno, pero eso es otra discusión. Estas personas que no tienen un permiso de estadía oficial dentro del territorio de los Estados Unidos, entendiéndose indocumentados, más no ilegales, porque una persona que es indocumentada no necesariamente es un ilegal. Una persona es ilegal cuando desarrolla su actividad social fuera del amparo de la ley, entiéndase un narcotraficante, entiéndase un asesino, entiéndase, es decir, cualquier actividad social o económica o política o jurídica que yo ejerza fuera del amparo y vigilancia de la ley, yo soy un ilegal porque estoy realizando una actividad ilegal. Pero una persona que cruza una frontera a otro territorio por alguna circunstancia, yo no la considero ilegal, la considero que está indocumentada, es decir, para el gobierno de ese país no tiene constancia de la entrada de esa persona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo deporto a este ciudadano mexicano, pero este ciudadano mexicano tiene niños nacidos en Estados Unidos, es decir, que tiene en teoría doble nacionalidad. Son americanos y mexicanos, doble nacionalidad. Nacidos dentro de Estados Unidos, americanos por nacimiento,
son ciudadanos mexicanos porque son de padres mexicanos. Más allá si los padres los registran o los identifican como tal en el consulado o en la embajada respectiva. Es decir, ellos por, ¿cómo se llama? Por herencia tienen también la nacionalidad de sus padres. Bueno, ellos ejercen la nacionalidad de ellos ejercen ese derecho y ellos deciden, mira, sí, ok, me deportaste, bueno, yo me traigo a mis hijos. Pero por muchos mexicanos, por la situación económica en su país, es decir, gente muy pobre, que no tiene ninguna oportunidad de reinsertarse en la sociedad mexicana, ellos deciden, mira, ok, me deporta, pero no, mis hijos se quedan aquí. ¿Por qué? Bueno, porque yo no quiero que mis hijos dejen de salgan de la escuela o terminen o dejen de recibir las ayudas sociales que reciben o me explico, es decir, es cuando entonces el padre toma la decisión de no renuncia de la patria potestad en ningún momento, sino que le asigna esa patria potestad temporal o a un familiar o en su consecuencia, si no hay ningún familiar, se lo asigna al mismo Estado y él firma los papeles. Sí, autorizo al gobierno de los Estados Unidos que ejerza la patria potestad temporalmente hasta que yo resuelva mi situación. ¿Cuál es? Reclamar a mis hijos para que se regresen y se reúnan conmigo y se reinserten en mi país de nacimiento o en consecuencia pues a través de un juicio en un tribunal decidir a quién se le asigna esa patria potestad. Pues eso es lo que yo he visto aquí. Presumo yo que algo muy similar debe aplicarse en esta situación particular entre los colombianos que están siendo deportados de Venezuela. Es decir, volvemos al punto, ¿quién tiene el derecho de la patria potestad y quién la ejerce? Los padres, los que engendraron a esos hijos. No son los gobiernos no ejercen patria potestad a menos que esté decretado constitucionalmente. Pero como la Constitución de Venezuela dice que la familia es el núcleo central de la sociedad y en consecuencia los padres que engendran son los que ejercen la patria potestad, bueno, hasta que no exista otra ley distinta, pues ahí cada quien tiene que cargar a sus muchachos, ¿no? Entonces, bueno, pienso yo que eso es lo que debe aplicarse. Cambio.